Hola madridistas, bienvenidos al canal de YouTube de Eterno Campeón, bienvenidos a la actualidad del baloncesto. Y bueno, se ha hecho oficial la llegada de Dennis Smith Jr., se ha hecho oficial la llegada del ansiado base que llevaba tiempo buscando el Real Madrid, y esta mañana pues se ha hecho oficial la llegada del base americano Dennis Smith Jr. para lo que queda de temporada, para los 6 meses que quedan de temporada. Es por lo que firma el ex base de Brooklyn Nets. Así que firma, como bien dice el comunicado del Real Madrid. El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con Dennis Smith Jr., base estadounidense, que queda vinculado con el club hasta final de temporada. ¿Qué fichaje a estas alturas? Bueno, necesario. Yo creo que era necesario una pieza exterior más. Creo que es un fichaje que puede dar un plus al equipo, puede darle un plus al Real Madrid. Y estamos hablando de un jugador que si se adapta bien al club, estamos hablando de un jugador que puede hacer crecer al Real Madrid de cara a lo que importa en el Real Madrid, que es ganar títulos. Yo creo que es un jugador, ahora vamos a hablar de sus virtudes, pero yo en general creo que es un jugador que depende mucho de su físico. Es un jugador físico, especialista en campo abierto, muy buenas manos en defensa, sin ser un especialista en la organización, es un jugador que pasa bastante bien, y sin ser un especialista en el triple, a pies parados, a mí me parece un jugador que a pies parados tiene un gran porcentaje en el tiro de tres. Veremos a ver cómo se adapta en el Real Madrid, pero es un jugador que el Real Madrid puede hacer crecer tanto al jugador como el jugador al Real Madrid, porque yo creo que al Real Madrid le hacía falta una pieza de estas, que la segunda unidad no baje el nivel. Es verdad que a lo mejor no es ese anotador compulsivo que muchos esperáis, pero yo creo que es un jugador que en la segunda unidad puede dar ese plus para que no baje la intensidad, para que no baje la anotación. Yo creo que es un jugador que, si se rodea bien en la segunda unidad, creo que puede ser un jugador importante. Las virtudes de este jugador, pues un poco lo que venimos diciendo: un excelente defensor, un jugador que mete muchas manos en defensa, que se pega mucho al rival, que es bajito y los bajitos siempre molestan, que es muy toca pelotas a la hora de defender, y es un jugador que suele robar bastantes balones. Está en su temporada, como bien vemos aquí en pantalla, en su historia en la NBA está en 1,2 robos por temporada, por partido. Así que estamos hablando de un jugador que por partido está en 1,2 robos. O sea, es un jugador que mete bastante manos, y es un jugador que suele meter mucha intensidad en la defensa. Otra de sus virtudes, el físico. Si está físicamente bien, para mí es uno de los jugadores más físicos de la Euroliga. Creo que hay pocos jugadores en Europa que, si Dennis está bien, hay pocos jugadores en Europa que físicamente le puedan hacer frente. Y es un jugador que, esta es otra de las virtudes que tiene, que es muy vertical al aro. Es muy vertical al aro, es un especialista en el 1 contra 1, es un especialista en campo abierto, y sobre todo la especialidad, el 1 contra 1, el irse hacia adentro, el irse a canasta, el hacer bandejas, el hacer mates. Es un jugador que, la verdad, que si se acopla bien al Real Madrid, podemos tener tardes de disfrute con este jugador, porque es un jugador que yo sobre todo he visto sus mejores temporadas, que han sido las de Dallas probablemente, y tal. Yo que le he visto en su prime, es un jugador que físicamente te hacía disfrutar cada día. Es verdad que no cuajó, tuvo problemas con Carlisle en aquel momento, y que las lesiones le han ido lastrando el jugador que podía ser. Ahora pues es un jugador más de equipo, es un jugador que mete muchas manos en defensa, es un jugador defensivo, pero al final estamos hablando de que tiene unos muelles importantes
y yo creo que nos va a hacer disfrutar en la calle de Goya, nos va a hacer disfrutar en el Palacio, porque es un jugador que siempre deja alguna perlita para el aficionado y sobre todo para los periodistas que... Esperamos. Sobre todo, pues, para los fotógrafos va a ser un disfrute este chaval. Otra de las virtudes que suele tener, a lo mejor no es su especialidad, pero es un buen pasador. Como veis bien en pantalla, 4,2 asistencias por partido. No es un manta a la hora de dirigir al equipo, no es que sea la especialidad de él dirigir, pero yo creo que es un jugador que de ir hacia adentro, de ir mucho a canasta, pues es un jugador que sabe abrir el balón afuera, sabe buscar al compañero abierto, y es un jugador que sin ser su especialidad la de repartir juego, repartir 4 asistencias no está para nada mal en un jugador como él. Luego, para mí una de las cosas que le he visto, que es muy buen tirador a pies parados. Es verdad que su porcentaje de triples está en un 30%, pero para mí es un jugador que a pies parados es muy bueno. Y eso es importante. Y eso es importante, porque a pies parados en el Real Madrid hay jugadores que son muy buenos. Por ejemplo, Musa a pies parados es un gran tirador. Abalda a pies parados es un gran tirador. Xavi Razamés a pies parados también es un gran tirador. Y para mí Dennis Smith Jr. es un gran tirador también a pies parados. Lo que le he podido ver, para mí es un jugador que a pies parados la suele enchufar, sobre todo cuando le dejan mucho hueco. Y cuando tienes jugadores como Mario, como Campazzo, como Andrés Feliz, como Xavi Razamés, como Sergio Llull, que muchas veces se van hacia adentro, siempre dejan a alguien libre fuera y ojo, porque si las empieza a notar, si las empieza a enchufar, puede ser un jugador importante. Ya para finalizar, las virtudes que tiene, lo que decía antes, la especialidad, el 1 contra 1. Es un jugador que en el 1 contra 1 te mata. El 1 contra 1 que tiene este jugador es tremendo y estamos hablando de que probablemente sea uno de los mejores jugadores de Europa en el 1 contra 1. Yo creo que en Europa no hay ningún jugador que se asemeje a él en el 1 contra 1 y sobre todo el ser bajito, el tener ese físico, pues le hace sobre todo el ir hacia el aro sin miedo ninguno a la hora de recibir tapones y de tener el contacto, que al final es un jugador de mucho contacto. Es verdad que su porcentaje en el tiro libre no es el mejor, pero ha ido mejorando en las últimas temporadas, sobre todo en las últimas 2 temporadas hasta un 74%. Y es un jugador que es un especialista en el 1 contra 1, tanto defensivamente como ofensivamente. Así que es un jugador que ofensivamente va mucho hacia el aro y defensivamente se pega mucho al rival, mete muchas manos, roba muchos balones, 1,2 robos por partido. Y es un jugador que el 1 contra 1 para mí eso es su mayor virtud y su mayor especialidad. Las dudas que nos ofrece Dennis Smith Jr. Uno es la adaptación. Es su primera aventura fuera de la NBA, es su primera aventura en Europa y hay que ver cómo se adapta. Es verdad que para eso de la adaptación pues tiene la gran suerte de que llega a un equipo donde conoce a Mario Hezonja, que ha coincidido con él, donde conoce a Ibaka, donde conoce a Campazzo. Yo creo que puede adaptarse bien al Real Madrid, le va a llevar su tiempo, como es normal. Además viene creo que sin jugar en el último mes, así que es normal que el jugador le cueste entrar en dinámica, pero yo creo que con minutos y con trabajo, yo creo que es un jugador que se va a adaptar, pues probablemente le cueste 2-3 semanas adaptarse al juego del equipo, pero yo creo que es un jugador que con partidos se va a adaptar mucho al Real Madrid. Y ya para finalizar, pues un poco las dudas del tiro exterior, que como bien veis es un 30%, y el tiro libre, que como veis, pues en su carrera tiene un 67,4%. Es verdad, lo vuelvo a repetir, las últimas 2 temporadas están un 74%, y yo creo que yo creo que seguirá mejorando, porque hemos visto que Razamés también llegó aquí con problemas a la hora de meter tiros libres y con el paso del tiempo ha ido mejorando en el tiro libre y ahora pues que está rondando el 70% del tiro libre.
Así que es un jugador que a poco que siga jugando y que siga tirando y que siga creciendo, pues yo creo que va a seguir mejorando sus porcentajes de tiro exterior. Así que bueno, Dennis Smith Jr., nuevo jugador del Real Madrid, firma hasta final de temporada, firma hasta julio de 2025, así que disfrutaremos de Dennis Smith Jr. estos 6 meses. Yo creo que es un jugador que de cara a la Copa hay que tenerlo ahí, porque es un jugador que puede hacer cositas buenas. Y sobre todo, la gente que vais al Wizzing, disfrutar, porque es un jugador para disfrutar, porque es un jugador que suele dejar perlitas, así que es un jugador al que hay que vigilar desde muy cerca, porque no le puedes dejar ni medio metro para que te la ligue. Así que nada, gracias por el apoyo que nos dais cada día, gracias por estar ahí como siempre. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube para ayudarnos a seguir creciendo, de darle al like al vídeo si queréis más vídeos como este. Está por ahí rondando el fichaje del pivot, que veremos a ver por dónde van los tiros. Así que si queréis vídeos como estos, tenemos todas las semanas nuestro vídeo normal de Twitch, siempre en YouTube. Así que no os olvidéis, tanto en Twitch como en YouTube, a seguirnos, a suscribiros y a darle like al vídeo. Así que, como siempre, nos despedimos con un fuerte a la Madrid. Chao, chao.